Bueno, muy buenos días. Todavía 11:30 de la mañana aquí en Colombia para todas las personas que se conectan a una transmisión de conocimiento de sí mismo hoy, 14 de enero de 1923. Hacemos la primera transmisión de este ciclo que inicia hoy, bueno, que reinicia. eh, eh, Desde la conferencia número uno, de la cual hablaremos hoy del conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Entonces damos también la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora y nos ven desde África, siendo las 4:30 de la tarde. Lo mismo en Europa Central, siendo las 4:30 de la tarde. Le damos la bienvenida a esta transmisión y pues como ya es habitual vamos a dar unos instantes mientras publicamos el enlace de esta conferencia en otros grupos de WhatsApp y en otras páginas para que más personas les pueda llegar la conferencia, ¿no? La conferencia de hoy. Entonces, bienvenidos a un inicio de ciclo. Recordemos que este curso básico consta de contenido de 50 conferencias y que también tiene un contenido avanzado de fase B que son de 25 conferencias. Entonces hoy iniciamos con la número uno de las 50. Entonces vamos, como ya es habitual, a dar un instante mientras publicamos el enlace en otros grupos y ya volvemos con ustedes. Tiene un contenido avanzado de fase mientras publicamos el enlace en otros grupos.
Estamos teniendo algunos problemas acá con el internet. Les pido disculpas, está un poco lento, pero vamos a seguir en esto de compartir el enlace. Todas las preguntas, sugerencias o aportes que se puedan ir dando a lo largo de esta conferencia las pueden ir dejando en el chat y al final le vamos a dar una respuesta eh, ya terminando la conferencia.
teniendo problemas con los enlaces, no nos están dando acción directa para la transmisión. Muy buenos días a Javier Pereira. Creo que teníamos problemas con el enlace o con los enlaces. No estaban dando acceso directo a la transmisión. Espero que se solucione para que más personas puedan llegar a esta transmisión, puedan tener ¿cómo es? Un correcto, digamos, desenvolvimiento y desarrollo de esta conferencia de hoy, la cual nos va a hablar sobre lo que es el conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Ya para entrar en materia, vamos a dar inicio viendo aquí las diapositivas y pues miraremos
Bueno, entonces hablaremos hoy de la conferencia número 1 de este temario básico de 50 conferencias titulada El conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Entonces ya vamos a hablar de lo que es el objetivo principal, el objetivo básico de esta conferencia. El objetivo básico de esta conferencia. Y es que nosotros en esta conferencia vamos a dar a conocer todas las bases fundamentales en el cual se desarrolla con el cual se desarrolla este conocimiento, la síntesis de este conocimiento, en qué se basa, bajo qué pilares se puede desarrollar este conocimiento o se puede llegar a este objetivo que vamos a conocer más adelante, que es lo que es la autorrealización. Entonces, si digamos querían conocer de qué se trata el conocimiento de sí mismo, en qué se fundamenta, de dónde salió este conocimiento, para qué sirve y todo lo que quieran saber de lo que es el conocerse a sí mismo, pues esta es la conferencia, digamos, inicial, la adecuada, la introducción a la inducción a todos estos conocimientos. Miraremos que las bases en que se fundamenta este conocimiento nos va a llevar a algo que nosotros desconocemos de nosotros mismos, que es a conocer esa parte eterna, esa parte real, esa parte divinal que somos todos nosotros. Pues a veces nosotros nos identificamos con nuestra personalidad, con nuestro cuerpo físico, con nuestra profesión u oficio que desarrollemos, y creemos que de pronto eso es lo único que nosotros vinimos a hacer a este planeta, a este mundo. Pero vemos que no. Nosotros miramos que al conocernos a sí mismos, habremos logrado esa identidad con nuestro propio ser divinal, con nuestra parte divinal, con nuestra parte eterna, esa que no tiene principio ni tiene fin. Y lo podemos ver nosotros porque si nos hacemos o nos hemos hecho preguntas, ¿a qué vine a este mundo? O cuál sería el objetivo real de existir. Podríamos hacernos los siguientes cuestionamientos de si es llevar a cabo y tener una profesión, tener dinero, o tener fama, o criar hijos, o a los hijos, o ser un profesional exitoso, o no ser nadie en la vida, o levantarnos todos los días, día tras día, cumplir una rutina de levantarnos, ir a trabajar, volver, comprar cosas, tener propiedades. Podríamos hacernos la pregunta, ¿esa sería la finalidad por la cual nosotros existimos en este planeta? Y si nos hacemos o nos hemos hecho esa pregunta, a veces hemos quedado como sin respuesta, porque la respuesta no está en realizar todas esas, digamos, metas o actividades o sueños, como querramos llamarlo. Vemos que es posible que nuestra causa o porque estamos en este planeta es un poco más trascendental, es un poco más profunda. Pasa el tiempo, pasa las eras y pasa por encima de todo lo que nosotros hayamos conocido o estemos a futuro a conocer. Entonces, si nos hemos hecho preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿O qué va a pasar con nosotros después que muramos? Después de la muerte. ¿Cuál es el objetivo real de nuestra existencia? ¿Para qué venimos a este planeta? ¿Qué objetivo tiene yo vivir en este planeta? No sé, nacer, crecer, reproducirme y morir en un ciclo mecánico y repetitivo. Entonces cada uno de nosotros tiene su propia sabiduría. Cada uno de nosotros tiene su propio real ser. Una parte real, una parte divinal, una parte eterna, que es la que deberíamos desarrollar
tenemos un 3% apenas del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que deberíamos desarrollar en nosotros, y el desarrollar esa parte a un 100% se denominará conocerse a sí mismo, desarrollarla, descubrirla y llevarla a que se autorrealice, a que sea en sí esa parte completa que debería ser, porque esa es la tarea que cada uno tiene en este plano terrenal: desarrollarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, lograr que esa parte pequeña, muy pequeña, del 3% se convierta en un 100%. Entonces, nosotros, para comprender esto, miraremos que estamos constituidos de 3 partes. Precisamente el 3 es esa ley que crea absolutamente todo en el universo. Y nosotros miraremos, y con una simple observación, incluso la podemos hacer aquí presente en el momento que estamos viendo esta conferencia, de que nosotros estamos compuestos de 3 partes, o constituidos de 3 partes. Tenemos una parte que es el cuerpo físico, tenemos una parte que es el alma o mente, que es de naturaleza energética, y tenemos una parte que es el espíritu, conciencia, que es de naturaleza de luz, es lumínica, es lo real y verdadero en nosotros. Hablemos un poco del cuerpo físico. Este cuerpo físico, ¿sí?, simplemente nos permite permanecer o manifestarnos o existir en este plano de la tercera dimensión. Es este que tenemos de carne y hueso, que aparentemente conocemos, pero cuando lo reflexionamos un poquito nos damos cuenta que desconocemos totalmente el funcionamiento y la razón de ser de este cuerpo físico. Algunas personas tienen el cuerpo físico para utilizarlo para maltratarlo en peleas, son deportistas, o desgastarlo a través de cualquier actividad física extrema, para lucir bellos o para no lucir bellos porque lo deterioran con malos hábitos y costumbres de tipo alimenticias y demás. Para cualquier cosa utilizamos el cuerpo físico, para fornicar, para afectar a los demás, pero nosotros no utilizamos el cuerpo físico para lo que verdaderamente es: un condensador y transformador de energía, y que lo vamos a ver más adelante, y lo tenemos para cualquier otro uso diferente al que verdaderamente está establecido este cuerpo físico. Todas las enfermedades que el cuerpo físico tiene son derivados por la mala transformación de energía que el cuerpo físico debiera realizar si lo utilizáramos para su uso real. Entonces, desconocemos totalmente para qué nos sirve el cuerpo físico. También tenemos un segundo componente, que es el alma o mente. Esto ya es de naturaleza energética, de energía. Digamos que el cuerpo físico creemos que es todo lo que nosotros somos porque lo podemos palpar, lo podemos ver, lo podemos tocar. Y con el alma o mente la obviamos, como que la pormenorizamos, la ignoramos, porque como no la podemos ver, no comprendemos que nuestra alma o mente es energía, esa psiquis múltiple que poseemos, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, futurizaciones, recuerdos, miedos, odios, resentimientos, e incluso ahí están también metida y encapsulada en todas estas formas equivocadas de ser nuestra conciencia, nuestra esencia, lo verdadero en nosotros, lo que vamos a llamar en este momento y durante todo el curso esencia o conciencia. Entonces, o lo podemos llamar también como espíritu. Eso va a nutrir nuestro espíritu, que vamos a ver más a continuación, que es la tercera parte que nos compone. Esta tercera parte, llamada espíritu o conciencia, es de luz, es naturaleza lumínica, es lo único real y verdadero, lo eterno, lo que no se va con el tiempo, ni con las edades, y permanece eternamente en nosotros. Ahora tenemos una parte muy pequeña de este espíritu conciencia, un 3%, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la tarea es que nosotros tenemos que hacer en este trabajo, y es la síntesis de lo que se hace con las 75 conferencias que se van a dictar en este curso, es lograr que esta alma o mente se limpie totalmente de esos egos, de esos elementos psicológicos, de esos demonios que tienen atrapada una esencia, una energía, una conciencia. Y esa conciencia o energía que está atrapada en el ego, al desaparecer el ego, porque lo desintegramos, lo matamos, se va a funcionar con este 3%, y va a lograr que ese 3% se vaya desarrollando poco a poco hasta que logre ser un 100% de conciencia, un ser autorrealizado, un ser que logró
su identidad sagrada, logró rescatar y fusionar en un 100% lo que lo constituye realmente. O sea, si algunos hablan que de convertirse en un dios, exactamente este es el curso para convertirse o transformarnos o autorrealizar esa parte espiritual, divinal que nosotros somos. Entonces es digamos que un curso ambicioso en ese sentido, porque vamos por absolutamente todo lo que existe. Vamos para lograr gobernar, lograr administrar, lograr dominar absolutamente todas las dimensiones, la naturaleza y todo el universo en su totalidad. Entonces es algo que se sale de ese o de esas metas, digamos, finitas que tenemos en la vida, tener plata, dinero, profesión, ser famoso, eso pasa. El cuerpo físico, incluso aquí hay personas que les gusta embellecer el cuerpo físico y aquí no vamos a alimentar de pronto las corrientes que llevan a que nosotros somos nuestro cuerpo y tenemos que cuidarlo. Sí hay que cuidarlo, obviamente, pero que eso es lo máximo. Por ejemplo, las personas que se dedican a la belleza, respetable, pero sabemos que esa no es la finalidad. Ese cuerpo, por muy bello que lo tengan, se va a envejecer y se va a deteriorar, van a morir o vamos a morir y vamos a ir a un panteón, a un sarcófago y ahí ese cuerpo se va a volver tierra nuevamente, polvo. De polvo vienes y en polvo te convertirás, o sea que ese cuerpo físico tiene fin. Las profesiones, la fama, lo que sea, eso tiene fin, tiene un principio y tiene un fin. En cambio, desarrollar el espíritu, la conciencia, a un 100% no tiene fin, es eterno, es trascendental. Y inimaginables son las tareas que ya como un ser autorrealizado podremos llegar a realizar en el universo. Se quedan corta la imaginación. Entonces vamos a ya empezar a hablar de qué herramientas nos lleva a ese objetivo de lograr el 100% de conciencia o lograr el estado de autorrealización, que va a ser lo que vamos a estar hablando durante todo el curso, como objetivo final de llevar a cabo este curso. Pero necesitamos unas herramientas, esas herramientas nos las dan en esta conferencia, que son cuatro pilares, que para poder llegar a ese conocimiento interior, para poder autorrealizarnos, necesitamos estudiar, comprender y practicar. Estudiar, comprender y practicar estos 4 pilares de la sabiduría, que lentamente nos van a permitir adentrarnos en ese mundo interior y nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. O sea, igual nos va a ayudar, nos va a llevar en el desarrollo de los mismos al 100% de conciencia despierta. Esos son la ciencia, el pilar de la ciencia, el pilar del arte, el pilar de la psicología y el pilar de la mente. Hombre y mujer lo pueden desarrollar en cada uno de ellos. Y vamos a ver la manera de cómo cada uno de esos pilares se pueden ir desarrollando a través de la práctica en cada uno de nosotros. Hablaremos primero de lo que es el pilar de la ciencia. Este pilar de la ciencia, el objetivo principal es la comprobación directa, experimentación y comprobación directa de lo real, de lo divinal. Si yo quiero experimentar mi mundo interior, lo divinal, eso que hablamos hace poco, la esencia, tenemos que experimentarlo de forma directa. Y solamente la ciencia, pero no la ciencia de los ojos, de la nariz, de los oídos, la ciencia oficial, entre comillas, sino esa ciencia interna que nos lleva a conocer nuestros mundos internos, porque los experimentamos de manera directa. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo a través de las prácticas de la ciencia, de este pilar, vamos a poder experimentar de manera directa nuestros mundos internos, lo que no evidenciamos fácilmente, esa parte de nuestros pensamientos, emociones, futurizaciones, miedos, ¿qué le podemos sacar a eso que está allí dentro de nosotros, que nosotros siempre lo estamos ignorando? Pero hablaremos que de la ciencia nos aleja de algo que es la creencia, y eso lo tenemos que ver aquí claro. Esta ciencia que vamos a hablar, ciencia gnóstica, ciencia consciente, nos aleja de la creencia. Y vemos que la creencia difiere totalmente de la experimentación directa. Aquí vemos que el que cree es aquel que le pueden decir una mentira muy bonita, muy adornada, y él se dedica a creer en esa mentira. Entonces, la ciencia o la experimentación directa es lo contrario al creer. Es comprobar de inmediato si lo que nos están diciendo es cierto o es mentira. Entonces, es donde vemos que la práctica es la que debemos
lograr, hacer hasta triunfar, porque la práctica es el maestro. Aquel que investiga, aquel que experimenta de forma directa la realidad, la verdad, puede llegar a una maestría, puede llegar a un desarrollo espiritual del 100%. Si se dedica a ser creyente, no, porque simplemente le dicen una mentira, la aplica, está basado en una mentira, pues no va a llegar a ningún objetivo trascendental, a ningún objetivo especial. Entonces, ¿qué prácticas nos llevan a nosotros a experimentar de manera directa nuestros mundos internos? Varias. Una de esas prácticas es la relajación. El ego, esa parte que explicábamos al inicio, que es esa alma sucia, esa psiquis múltiple, esos demonios que nos componen nuestra alma, que son pensamientos, futurizaciones, miedos, rencores, prejuicios y una cantidad de ideas fijas. Esos egos nos mantienen en tensión, total tensión. Por eso la locura colectiva que se vive a nivel familia, a nivel sociedad, a nivel mundial. Ahora, la relajación es el estado correcto de vivencia, es el estado correcto porque es el estado en que se maneja la conciencia. La conciencia nos mantiene relajados y en estado de relajación nosotros podemos llegar a hacer cosas increíbles porque ese es el estado natural de la conciencia. Literalmente ese es el estado natural de Dios dentro de nosotros. Y a través de prácticas de relajación vamos a poder experimentar esa parte de estar relajados, más no estar tensionados por el ego, por nuestros defectos. También veremos una práctica o muchas, que nos llevan a la concentración. Y la concentración no es más que la conciencia, o sea, Dios centrado en la acción. Es la conciencia centrada en lo que estamos haciendo. Imagínense que nosotros hacemos las cosas diariamente, pero hacemos todas nuestras actividades, la gran mayoría, con distracción, con ego, con lujuria, estados de lujuria, estados de ira, estados de preocupación, estados de venganza, estados de aburrimiento, de tedio. Entonces nuestras acciones están conducidas por el ego, lo que nos lleva al error continuo, a cometer error tras error tras error. La concentración significa que la conciencia está centrada en todas las acciones y actividades que hacemos en el diario vivir, incluyendo las prácticas que se enseñan en este temario. Entonces, que Dios o la conciencia esté realizando las actividades diarias, lo que nos va a llevar es al éxito cada vez, porque Dios o la conciencia hacen las cosas de forma perfecta. Entonces estaremos destinados a estar siendo exitosos porque estamos haciendo todo con concentración. O sea, la conciencia centrada en la acción. También se va a enseñar en este curso el desdoblamiento astral. Es otra herramienta del pilar de la ciencia que nos lleva a la comprobación. Es una herramienta de investigación. Es una herramienta para corroborar las cosas. No solamente lo que recibimos en este conocimiento puede ser comprobado en el mundo astral, sino que también cualquier información que recibamos de otros tipos de conocimientos o de personas del exterior. Entonces, el desdoblamiento astral es una práctica que incluso la hacemos de manera dormidos o como digamos de manera involuntaria todos los días que nos vamos a descansar. De pronto, si no se está tan identificado en las cosas del diario vivir, logramos tener episodios de sueño donde nos muestran imágenes, donde nos muestran en lugares, vamos a soñar, vamos a la quinta dimensión y no sabemos qué significa todo lo que allá pues experimentamos en ese mundo astral, en ese mundo de los sueños, pero tiene un significado real. Si aprendemos a interpretar ese significado de esa información que nos dan allá y lo hacemos de manera consciente, o sea, consciente de que vamos al mundo de los sueños y allá investigamos lo que querramos investigar, tendremos una herramienta de investigación única en el universo, la que no va a permitir que a nosotros nos llenen la cabeza de cuentos que nos dijeron aquí, que nos dijeron allá, fulano o perencejo, porque vamos a investigar ese conocimiento que nos dieron, esa persona que nos dio la información, y vamos a descubrir si es cierto o es mentira. Y estando en lo cierto, podemos ir por el camino de la autorrealización, podemos ir por el camino del autoconocimiento, por el camino de hacernos más sabios. Pero si no es real lo que nos dijeron o lo que escuchamos o lo que vimos, pues lo desechamos, lo eliminamos porque son egos y seguimos nuestro camino por el camino correcto, camino real, el camino de lo espiritual. Entonces esa es una herramienta importante, no tiene ningún riesgo,
desdoblarse astralmente es lo más normal y natural del cuerpo, porque el cuerpo físico se queda en la cama, el cuerpo astral se va a la quinta dimensión y allá experimentamos una realidad diferente e información diferente que nos van a dar. Lo hacemos todos los días, no hay problema de que nos vayamos a quedar allá, más bien las personas o cualquier información falsa que nos den, es por eso, por el temor que tienen a que desenmascaren una cantidad de farsantes que venden o comercian con la fe de las personas, con el deseo de desarrollar su parte espiritual de las personas. Entonces le dicen mentiras y a ellos no les gusta que los muestren en el mundo astral como en realidad son. Miraremos también otra práctica especial importante en esta ciencia, en este pilar de la ciencia, que es la meditación trascendental. La meditación trascendental se divide en dos: una meditación de guerra o meditación reflexiva que nos lleva a eliminar defectos en un proceso de imaginación donde recreamos una escena y todos los elementos inadecuados o yoes o defectos que se nos manifestaran en esa escena vivida, una escena vivida de nuestra vida, los eliminamos a través de la súplica a la Madre Divina. Esto nos hace y nos convierte en seres nuevos, o sea, en cambios reales y radicales, porque eliminamos el error que estamos cometiendo constantemente. Y la otra meditación es la meditación de koanes o meditación que nos lleva a que nuestra esencia se escape a esos planos superiores de conciencia, en la sexta y séptima dimensión, al amor y a la sabiduría, y en esos planos vamos a experimentar cómo se vive en estos, digamos, planos especiales de conciencia donde viven ya seres que han logrado este camino de autorrealizarse. Vamos a experimentar qué se siente estar allá, porque allá vamos a estar con el amor y con la sabiduría. Obviamente también nos dan mucha sabiduría, porque nuestra chispa sube y baja con mucha sabiduría y se va a experimentar algo especial, pero eso solamente haciendo las prácticas, ¿no? Esta meditación lleva a cambios trascendentales y a ser sabios de manera real, no de manera aparente, como pasa actualmente con las otras corrientes de conocimiento que enseñan en una meditación contemplativa, que lo que lleva es a aliviar un poco el estado de ánimo, pero después el caos interior que nosotros mismos tenemos nos vuelve a meter en las situaciones donde nos identificamos con absolutamente todo del mundo exterior, porque estamos en un caos interior que no hemos querido solucionar, porque no hemos aplicado las herramientas como la meditación, que nos lleva a eliminar ese caos, a erradicar, quemar, desintegrar ese caos que tenemos dentro de nosotros mismos, llamado ego. Otra práctica importante que vamos a ver es prácticas para negociar el karma. El karma no es más que la consecuencia de dejar actuar a nuestro ego, las consecuencias de ser o actuar de manera negativa. Entonces nos ganamos una deuda. Dicha deuda debe ser pagada con sufrimiento y dolor. Pero nos enseñan que también podemos negociar esos karmas, esos sufrimientos y dolores, problemas económicos, frustraciones, cualquier cosa karmática, a través de la práctica de negociación del karma, que vamos a ver en la conferencia número 13. Y también nos enseñan que tenemos un dharma, como un dinero cósmico ahorrado por nuestras acciones conscientes, y cómo con ese dharma podemos pagar parte del karma que ya nos hemos ganado en esta existencia y en existencias pasadas. ¿Por qué? Por dejar actuar a nuestro ego o dejar actuar a nuestros defectos. Miraremos también otras prácticas, pero no vamos a ampliar de pronto tanto en estas otras prácticas, porque las vamos a ver a lo largo del temario de 50 conferencias básicas y 25 conferencias avanzadas. Vamos ya a hablar del segundo pilar, que hablábamos, que es el pilar del arte. Este pilar tiene como objetivo la creación. Vamos a crear, vamos a hacer una obra de arte, pero una obra de arte de nosotros mismos. Y la única forma de hacer esa obra de arte dentro de nosotros mismos es aplicando este pilar del arte. En el centro sexual están latentes todas las grandes o las mayores o todas las posibilidades que el ser humano tiene de dejar de ser humano y convertirse en un dios. Entonces el arte nos enseña a crear, pero a crear dentro de nosotros mismos esa parte divinal con toda la energía que nosotros vamos a estar rescatando de los defectos. Eso lo vamos a ver en el otro pilar. Pero aquí, ¿qué nos enseñan? Que vamos a hacer una creación. Y pues
Así como se creó este cuerpo físico que tenemos, que el que vemos y palpamos a través del sexo, también se pueden crear otros vehículos, otros cuerpos que no son de naturaleza física, son de otro tipo de naturaleza. Hay de naturaleza molecular, atómica, etérica, etc. Pero estos cuerpos lo que van a permitir es que podamos tener manifestación en cada una de las dimensiones del universo. Este cuerpo físico nos permite manifestarnos en la tercera dimensión, pero hay un cuerpo vital que nos permite manifestarnos en la cuarta dimensión, que es el tiempo. Hay otro que nos permite manifestar en la parte astral, otro cuerpo que nos permite manifestarnos en la parte mental, otro cuerpo que nos permite manifestarnos en la parte búdica y otro en la parte átmica. O sea, en todas las dimensiones, cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión, nos vamos a poder manifestar con diferentes cuerpos. Estos cuerpos se crean haciendo un sabio uso de la energía que le podemos quitar al ego que ya tiene atrapado, y la que ahorramos y evitamos que el defecto se la chupe todos los días cuando nos estamos manifestando o identificando con cada cosa del diario vivir. Entonces, crearse a sí mismo es lograr crear estas vestiduras, estos cuerpos. Estas vestiduras las hablan en la Biblia, hablan de las vestiduras para subir o entrar al cielo. Se refiere a estos cuerpos espirituales que nos permiten manifestarnos en todas las dimensiones de la naturaleza. El hecho de que no los veamos no quiere decir que no existan, porque es que nosotros estamos muy abocados a siempre creer lo que vemos con los 5 sentidos, y eso solamente lo podemos ver de esta tercera dimensión. Pero estos 5 sentidos no sirven en una quinta dimensión, en una cuarta dimensión, o en una sexta o séptima dimensión. Entonces ahí tenemos que tener unos cuerpos que nos permitan manifestarnos allá, y ahí los vamos a crear a través del suprasexo, práctica que vamos a explicar a continuación, o lo que le llamaremos también nacimiento espiritual, sexo tántrico. Tiene muchos nombres, pero es una práctica que lleva a que podamos nosotros crear estos cuerpos. Se necesitan unos requisitos para poder hacer este trabajo del suprasexo y de crear estos cuerpos. Se necesitan 3 principales requisitos, que es primero tener una pareja, una sola pareja, en fidelidad, o sea, ser fieles. Ser fieles significa que vamos a practicar o hacer a practicar este suprasexo con una sola pareja, única. Desde el momento que lo empecemos a hacer, siempre no vamos a tener ni 2 ni 3 parejas sexuales, una sola. Por eso se llama fidelidad. Fidelidad. También vamos a tener que tener castidad. Y la castidad significa no botar la energía creadora sexual. O sea, lo que estamos acostumbrados a hacer, que es botar nuestra simiente fuera del cuerpo. El hombre a través de una eyaculación y la mujer a través de un orgasmo, no lo vamos a seguir haciendo, porque esa energía la necesitamos para crear los cuerpos. Esa es la materia prima con lo que vamos a crear esos cuerpos espirituales. Y el tercer requisito es el amor, el anhelo espiritual por desarrollar este trabajo a un 100%, por en realidad llegar a esa anhelada autorrealización, el amor hacia la pareja y el amor por en realidad llevar a cabo este trabajo. Entonces esos 3 requisitos son fundamentales. Ya hablaremos ahora cómo es los pasos de la práctica que vamos a dar. Esta práctica se hace en pareja. Primero que todo se hace una conjuración. ¿Qué es una conjuración? Son palabras con poder que llevan un objetivo. La conjuración del Beleni, que es la que vemos aquí, es una conjuración que es para limpiar el lugar donde se va a realizar la práctica de suprasexo. ¿Limpiarla de qué? De larvas astrales, de energías, remanentes de energía que quedaron en ese lugar. Por ejemplo, si hubo una pelea, si hubo fornicación, si hubo un deseo de venganza, todo lo que haya quedado en ese lugar, en ese cuarto, se va a eliminar a través del Beleni. O sea, se va a eliminar, no se va a alejar. Esas energías se alejan, como ven aquí en el dibujo. Y esa energía que se aleja, luego toca evitar que no se vuelva a meter a la habitación o a ese lugar. Entonces se hace un cierre, un círculo mágico, que pueden verlo aquí como se ve en verde, y ese evita que esas energías vuelvan a entrar, para que el lugar quede energéticamente apto para la práctica. No solamente tiene que estar un lugar limpio, o sea, me refiero al aseo del cuarto, de la habitación, sino que también tiene que estar limpio energéticamente, de energías negativas, larvas y demás.
Luego viene una súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina para hacer la práctica. El Padre y la Madre Divina de cada quien, de los dos que van a hacer esa práctica. Cuando se refiere al Padre y a la Madre Divina, se refiere a la parte del 3% de ese espíritu que tenemos, que corresponde al Padre, la sabiduría, y que corresponde a la Madre, el amor. O sea, es la sabiduría y el amor dentro de nosotros quienes van a asistir a esa práctica, nos van a dar la concentración, la imaginación, la voluntad, nos va a mantener en éxito con esa práctica. Luego viene un paso que es el prender el fuego. ¿Cómo se prende el fuego? Lo que se logra con esto es a través de caricias y besos conscientes, significa que vamos a estar concentrados en lo que estamos haciendo, lograr la perfecta potencia sexual, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre se representa por la erección que debe tener, ya para empezar el acto del suprasexo, y la mujer la lubricación que debe tener. Luego que ya se dé esta potencia sexual en el hombre y en la mujer, se procede a la conexión, o sea, hay penetración. Y de esto quiero que salgamos de una vez de algunos conceptos que piensan que el suprasexo, sexo tántrico, es algo que es el hombre en una esquina de la cama y la mujer en otra esquina, o solamente tocarse. No, no, no. Aquí tiene que haber conexión sexual, tiene que haber penetración del lingam en el yoni, o sea, penetración del pene en la vagina, tal cual. Si no hay conexión, no podrá desarrollarse una práctica correctamente de suprasexo, para que lo tengamos claro. Luego de esa penetración vienen unos movimientos suaves para que los órganos queden bien acoplados, y viene el resto del desarrollo de la práctica. Pero en ese desarrollo que sigue de la práctica sexual se necesitan otros, digamos, otros conceptos, o no conceptos, otros puntos que tenemos que tener en cuenta, que son tener concentración, imaginación y voluntad. Esa concentración significa la conciencia centrada en lo que estamos haciendo. No podemos estar haciendo la práctica de suprasexo pensando en otra cosa que vamos a hacer mañana o después, concentrados ahí. Imaginación, porque el imaginar es crear, y el sabio crea a través de la imaginación, y aquí vamos a crear, y tenemos que imaginar cómo esa energía se va a conducir por partes de nuestro cuerpo y va a llegar a crear esos cuerpos. Eso debemos de imaginarlo para que se dé. Y la voluntad corresponde a la no expulsión de la energía que vamos a utilizar para crear esos cuerpos fuera del cuerpo. O sea, no vamos a tener en el hombre eyaculación y en la mujer orgasmo. Renunciando a eso podremos tener un éxito en la práctica. Entonces estos tres elementos tienen que estar presentes para que se dé la práctica correctamente. Ya con eso nosotros vamos a seguir en nuestro proceso, en esta práctica, que se va a dividir en 3 pasos. Esos 3 pasos son inhalación de aire, retención del aire y exhalación del aire, acompañado de la imaginación durante esos 3 pasos respiratorios, esas 3 etapas respiratorias. Entonces miraremos que en la inhalación, que se aconseja sea de 20 segundos, pero eso también depende de la capacidad pulmonar de cada quien. Si son menos, no importa, hasta que se llegue a esa capacidad pulmonar se debe inhalar lo que pueda hacer la persona. Se debe imaginar en esa inhalación de 20 segundos la entrada del aire por los pulmones. En el caso del hombre, miren la parte azul, vean cómo va entrando el aire, llega a los pulmones y luego llega a la parte de las gonadas sexuales, en este caso a las glándulas sexuales, los testículos en el hombre. La mujer pasa igual, entra el aire por las fosas nasales, pasa por los pulmones, nos imaginamos cómo ese aire va entrando y llega ese aire a las gonadas sexuales de la mujer, en este caso los ovarios. Eso también lleva proceso de inhalación del aire, pero con un proceso de imaginación como el aire entra. Luego que se da ese primer paso, esa etapa, viene la segunda etapa de retención. ¿De retención de qué? Del aire que acabamos de inhalar. Y en ese proceso de retención vamos también a seguir imaginando cómo ese aire que bajó y se mezcló con la energía sexual que está en las gónadas sexuales de la mujer, o sea, en sus ovarios, o ese aire que bajó y se mezcló con la energía sexual que está en los testículos del hombre, empieza a subir como un hilo dorado o como unos gases dorados a través de la columna vertebral, y lo vamos a imaginar cómo sube vértebra por vértebra, llega al entrecejo, pasa aquí por la glándula pituitaria, llega al entrecejo y cesa el proceso de retención del aire, pero tenemos que imaginar cómo sube, como unos gases dorados o un hilo dorado
ese aire y esa energía por la columna vertebral, hasta aquí, hasta el entrecejo. Pasa por la glándula pituitaria, que es donde queda aquí como a la altura del entrecejo y aquí en la sien, siendo dos líneas de aquí a la pituitaria. Pero él llega hasta aquí, hasta el entrecejo, hace como un bastoncito, dense en cuenta como la energía hace como un bastoncito al final y llega ahí. Ese es el proceso de retención del aire, hasta que llega la energía aquí al entrecejo. Y después viene un proceso de exhalación, tercer proceso de la respiración, de exhalación, donde vamos a exhalar lenta y alargadamente ese aire, pero con un mantra, con una palabra de poder. En este caso, el primer mantra que vamos a hacer es el mantra I. Aproximadamente 20 segundos ese mantra lo vamos a pronunciar mientras exhalamos el aire. Luego viene otra vez el proceso de inhalación del aire, 20 segundos, imaginar cómo ese aire baja, llega a los testículos del hombre, se mezcla con la energía sexual, lo mismo en la mujer, llega a los ovarios, ese aire se mezcla con la energía sexual. En el proceso de retención se imagina cómo se va subiendo esa energía como unos gases dorados, o como un hilo dorado, o como un fuego por la columna hasta llegar al entrecejo. Y luego el proceso de exhalación del aire se exhala, pero con otro mantra, que es el mantra A. Alargado, 20 segundos o lo que se pueda hacer. Luego viene el mismo proceso, inhalación, retención y exhalación, todo acompañado del proceso imaginativo. Si no se imagina, no se va a crear. Y se mantraliza con el mantra O alargado. Se termina este proceso con los 3 mantras y vuelve y se inicia el proceso de inhalación, retención y exhalación del aire, imaginando cómo esa energía va bajando y luego va subiendo, con el mantra I y luego con el mantra A y luego con el mantra O. Se terminó y vuelve a iniciar el mismo proceso, inhalación, retención y exhalación con el mantra I, inhalación, retención y exhalación con el mantra A, inhalación, retención y exhalación con el mantra O. Hay personas que piensan que se hace el mantra I-A-O. No. Se hace todo el proceso en las 3 etapas de inhalación, la retención y la exhalación con imaginación, y se mantralizan el I. Y luego se hacen los mismos 3 procesos, las 3 etapas, con el mantra A y luego con el mantra O, separado. Vocal por vocal, repitiendo el mismo proceso respiratorio para cada vocal. ¿Qué pasa? En ese proceso, como se van a estar quietos o relativamente quietos, porque los movimientos bruscos llevan a que la energía hace que llegue una sobreexcitación, y la sobreexcitación de los órganos lo que lleva es a la expulsión de la energía fuera del cuerpo y se pierde el objetivo de la práctica. Y en vez de crear estos cuerpos espirituales, lo que vamos a seguir creando es egos, defectos, demonios dentro de nosotros. Entonces, la potencia sexual en el hombre y en la mujer se van a bajar un poco. Se recomienda hacer movimientos suaves, besos y caricias para recuperar nuevamente la potencia, y se continúa con la práctica. Se vuelve a bajar otra vez la potencia y se vuelven a hacer los movimientos suaves, besos y caricias, pero a lo que se reanude la potencia se sigue haciendo la práctica. ¿Qué pasa? Se pueden hacer diferentes poses. No es que vamos a estar en la misma pose siempre y cuando la conexión sea lingam yoni, la conexión sea pene-vagina. No puede haber otro tipo de conexión diferente para que tenga esta práctica de éxito. Lo que va a hacer es que nosotros nos vamos a dar cuenta que a medida que se haga esta práctica, más se va puliendo, más se va depurando y más se va llegando a la incluso limpieza de esa misma energía para seguir en ese proceso de creación de los cuerpos. Entonces, cuando termina la práctica, cuando ya la potencia sexual en el hombre o la mujer o en los dos ya no se recupere con movimientos suaves y besos y caricias, entonces eso quiere decir que toda la energía fue transmutada, toda la energía fue transformada. Erróneo pensar de que esa energía, porque muchos dicen que este sexo tántrico es dañino porque esa energía se queda allí. No, esa energía no se queda en la gónada, esa energía se fue subiendo como gases, como gases por toda la columna, y luego se va condensando al final de la misma. O sea, esa energía se transformó
pasó de un estado líquido a un estado gaseoso y luego va a pasar a un estado sólido en la columna, lo que hace que se esté transformando la energía en los tres estados que conocemos de la materia, ¿sí? Líquido, gaseoso y sólido. Entonces, esta energía no va a hacer daño, al contrario, va a regenerar primeramente el cuerpo físico. Ese es el primer trabajo. Cuando esa energía se suba las 33 vértebras, va a regenerar el cuerpo físico. Entonces, anulado ese concepto erróneo que dicen que el sexo tántrico es dañino. Al contrario, es vida para el cuerpo, es vida para el ser humano, es vida para el espíritu. Entonces, a borrar esos conceptos equivocados del suprasexo. Recomendaciones para esta práctica: ser paciente, constante, controlando y eliminando ese yo fornicario que nos quiere hacer botar la energía fuera del cuerpo, siempre. Los movimientos suaves para evitar la sobreexcitación. Cada uno se va a concentrar en su propio proceso, en su propia imaginación, su propia respiración, su propia energía. No debería identificarse con el cuerpo del cónyuge porque tiende a sobreexcitarse y puede llegar a una caída sexual, lo que le llamamos una pérdida de energía durante la práctica. Se hace una sola vez al día. Se recomienda una sola vez al día porque las gónadas sexuales trabajan alternadamente cada 21 o 22 horas. Entonces, si se trabajó un día, seguidas las 21 o 22 horas, se puede volver a hacer una práctica, porque la energía, las gónadas necesitan recargarse de energía para seguir trabajando al día siguiente. Entonces se practica todos los días una sola vez. El bañarse después de 2 horas es recomendable porque el cuerpo queda muy caliente. Recordemos que esa energía sube por la columna vertebral y sube en forma de vapores, entonces recalienta mucho el cuerpo y la cabeza especialmente. Entonces echarse agua después de la práctica es nocivo, puede dañar el cuerpo físico, entonces no se recomienda sino hasta después de 2 horas. Incluso ese proceso de 2 horas es cuando esa energía empieza a decantarse y a acumularse en el fondo mismo de la columna, desde el coxis, y ahí se va quedando hasta que va subiendo una vértebra, 2 vértebras, 3, hasta que sube las 33, se logra regenerar el cuerpo físico y así sucesivamente con los demás cuerpos. No se debe hacer la práctica en el periodo menstrual de la mujer, porque en esos 7 días, que son 7 días, no son 4, la energía de la mujer está haciendo o está utilizándose para procesos de depuración de ella misma. Entonces no se debe mezclar. Tampoco en el periodo de embarazo de la mujer, porque la energía de la mujer se está destinando para el proceso de gestación del bebé. Y en el periodo de lactancia tampoco, porque se está destinando esa energía para el proceso de alimentación de un ser, de otro ser. Entonces el varón lo que puede hacer durante esos 9 meses, más otros 6 de lactancia, que serían unos 14 meses más o menos, 15 por ahí, es practicar pranayama, sublimar, hacer la sublimación para soltero, para que la energía pues se esté utilizando en algo y no haya problemas de pronto de poluciones nocturnas o demás. Entonces eso se debe hacer. Ya eso sería como lo correspondiente a la parte del arte, del segundo pilar. Ahora hablaremos del tercer pilar. En este tercer pilar vamos a hablar de lo que corresponde a la psicología. Esta parte de la psicología, dentro de nosotros tenemos que comprender que viven muchas personas, muchos elementos psicológicos llamados yoes. Y nuestra esencia, la parte divinal, la parte real que nosotros somos, nuestras virtudes, Dios, que está en esencia y está atrapada dentro de todos esos elementos psicológicos, dentro de todos esos defectos. Y esos defectos nos convierten en marionetas. Nuestra esencia o conciencia está atrapada en esos defectos y por eso nuestra alma está tan negra, llena de demonios, de elementos indeseables, llena de lo que llamamos defectos, yoes, errores, lo que queramos llamar. Entonces, ¿cuál es la razón de esta parte de la psicología? Lograr la liberación de la esencia que está atrapada en los yoes. Y esa esencia liberada, como dijimos al inicio, lo vamos a poder ir concentrando o fusionando con el 3% a través de la práctica de suprasexo que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué yoes debemos eliminar? Aquí tenemos los 7 yoes causa, pero estos 7 yoes causa se componen de miles y millones de yoes que los alimentan, pero para eliminarlos tenemos que llevar unos pasos.
vamos o tenemos que eliminar de nosotros la ira, la lujuria, el orgullo, la pereza, la envidia, la codicia, la gula y los miles y millones de defectos que lo componen a cada uno de ellos. El eliminar cualquiera de estos defectos lo que lleva a que la conciencia que está atrapada dentro de ellos y que los alimenta y les da energía, inocentemente, se libere y pueda ser integrada al 3% para lograr un 100% de conciencia, lo que les decía al principio de la conferencia. Ahora, ¿cómo se realiza eso? Hay una práctica que tenemos que empezar a hacer. Cuando digo empezar a hacer, que es lo primero que hay que empezar a hacer para empezar a eliminar defectos, es autoobservarse. Observar hacia adentro, no hacia afuera. Es descubrir en nosotros cada uno de esos defectos. Y para poder descubrirlo, entre nosotros tenemos que observarnos hacia adentro, autoobservar. A cada instante y en cada momento debemos descubrir todos los defectos psicológicos que se manifiestan. O sea que tenemos que estar en atención, en vigilia constante, en autoobservación constante, con la concentración, con la conciencia siempre crítica y observando cada uno de estos yoes. Entonces en algún momento nosotros se nos movió un yo que quería vengarse de alguien porque, bueno, nos ofendieron, dijeron chismes de nosotros y nosotros ahora queremos vengarnos de alguna manera. Tenemos que estar en autoobservación y darnos cuenta que en ese instante estamos sintiendo un deseo de vengarnos, de hablar mal, de robarle algo, de golpearlo, de lo que sea. Entonces vemos que es nuestro deseo de venganza. Descubrimos a través de, porque nos autoobservamos, no observamos ni al vecino, ni al que va al transeúnte, nos observamos nosotros. Siento ganas de vengarme, inmediatamente lo autoobservo en mí, puedo proceder a eliminarlo, que lo vamos a ver más adelante a continuación. ¿Qué más podemos ver dentro de nosotros? Un deseo de sufrir porque nos traicionaron, entonces queremos sufrir, queremos escuchar una canción de despecho, queremos llorar. Si yo me autoobservo, observo ese deseo de sufrir y la gran tarea es lograr verlo. Ya lo veo, ya quiero sufrir, ya lo encontré, lo descubrí, ya lo descubrí. También se nos mueve defectos del orgullo o de cualquier otro y nos sentimos superiores a los demás porque no sé, nos dijeron que hablábamos bonito, que explicábamos bien determinado tema, entonces ya nos creímos superiores. Si yo me estoy autoobservando y ya me di cuenta que yo me creo superior a otros porque me dijeron que hablo bonito, ya descubrí que tengo un defecto del orgullo que quiere mostrarse, que quiere sentirse superior. Ya lo descubrí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo autoobservo y lo descubro? Debo proceder a comprenderlo. El enjuiciamiento, que es el segundo paso a la autoobservación, es comprender que es un defecto. Es fácil comprender que es un defecto. ¿La conciencia siente miedo? No, ya comprendí que es un defecto. ¿La conciencia siente ganas de vengarse? ¿O Dios sentiría ganas de vengarse? No, es un defecto. ¿La conciencia o Dios se sentiría superior a los demás? No. Entonces ya comprendí que es un defecto. Ya está enjuiciado. Ahora, después que yo lo enjuicio, sé que es un defecto. Ya es un defecto. ¿Qué procedo? A eliminarlo. Tercer paso es la eliminación. La eliminación la hace la Madre Divina. Una vez ya está comprendido el defecto, sabemos que es un defecto y hay que erradicarlo mediante la súplica a la Madre Divina. Es la oración más corta pero más efectiva del universo. Madre Divina, elimíname este defecto. Madre Divina, elimíname estas ganas de vengarme. Madre Divina, elimíname estas ganas de sentirme superior. Me siento superior. Madre Divina, elimíname estas ganas de sufrir. Madre Divina, elimíname estas ganas de querer estar con la vecina. Madre Divina, elimíname esto otro. De instante en instante, en cada momento. La Madre Divina de nosotros está representada por acá, por esta zona de nuestra cultura como la Virgen del Carmen. Pero en otras culturas se representa de manera diferente. En algunos lugares se representa como esa señora que tiene varios brazos y en cada uno de ellos tiene un arma y está cortando cabezas, o sea, está eliminando yoes. Aquí miren cómo ella está atravesando cabezas de demonios, también está eliminando yoes. El hecho es que esa Madre Divina es la fuerza del amor en nosotros que nos puede limpiar. ¿Y de qué nos limpia? De defectos. La Madre es la que limpia al Hijo, ella nos limpia internamente. Entonces, como este proceso lo hagamos de instante en instante, a cada momento se va a denominar muerte en marcha o muerte psicológica. Muerte psicológica porque el que estamos viendo son nuestros defectos psicológicos.
Y en marcha porque estamos haciendo eso en todo el momento. Nos vamos a subir el bus, estamos en el bus, nos bajamos del bus, llegamos al trabajo, trabajamos, vamos a almorzar, volvemos a trabajar, regresamos a la casa. En todo el momento del día lo estamos haciendo, por eso se llama en marcha. Ya rescatada toda esa esencia, podemos transmutarla en la práctica de suprasexo con la pareja. Un saludo para Javier Pereira, que nos dice buenos días Javier. Ya hablaremos ya del último pilar para ir finalizando, que es la mística. Este cuarto pilar de la mística nos lleva a amar, a sentir amor hacia nuestro trabajo interior y hacia la humanidad. Entonces aquí lo que nosotros vamos a lograr con este pilar de la mística es lograr amar de verdad. O sea, es comprendible el amar que muchos creen tener porque tienen apego, porque creen que amar es dejar que los hijos hagan lo que quieran, creen que amar es darle cosas materiales a nuestros padres porque ya están ancianos, creen que el amar es cualquier cosa de estas, pero no tiene nada que ver con el amar. El amar tiene o corresponde a dar sin esperar nada a cambio. Y es muy raro las cosas que nosotros damos sin esperar nada a cambio. Díganme una cosa, cuando le damos algo a nuestros padres o a nuestros hijos esperamos que nos retribuyan de alguna manera, así sea con un gracias. Y si no nos dan el gracias nos sentimos mal, entonces ahí no hay amor. Por el nivel de interés que le aplicamos a las cosas se va bajando el nivel de amor que estamos dando. Entonces cuando uno da y no espera nada a cambio, esa es la manifestación más grande de amor. Entonces aquí este trabajo o esta pilar lo que nos enseña es que este conocimiento que nos lleva a convertirnos en hombres reales, verdaderos hombres, que nos saca del sufrimiento, que nos ayuda a vivir en verdadera felicidad, se da a toda la humanidad sin cobrarle un solo peso. Entonces ahí vamos a descubrir que no estamos esperando que nos paguen para que nosotros demos este conocimiento. Entonces por esa razón lo damos gratis. Es un conocimiento invaluable, el cual ni con todo el dinero del mundo se podría pagar. Entonces, ¿para qué se cobra? Al primer momento que se cobra un conocimiento real sobre Dios, se convierte en un negocio, en una religión y deja de ser un camino que nos lleve a desarrollarnos espiritualmente. Al contrario, nos lleva derechito para el infierno. Sin distinción, este conocimiento se da sin distinción porque no se va a distinguir de edades, de sexo, condición social, si está en otra región, nada, no se va a distinguir, simplemente se le da a toda la humanidad. Esto es un conocimiento de seres para que otros seres logren desarrollar su parte eterna, su parte real, su conciencia. Entonces se da sin distinción. Se respeta el libre albedrío. Aquí no se obliga a nadie. Si quieren seguir este conocimiento y aplicarlo, son libres de hacerlo. Y si no lo hacen, también son libres de hacerlo. Sin mezclar. A lo que se mezcla un conocimiento se prostituye, se daña y ya no sirve para nada. Entonces, ¿qué se busca? Que se enseñe limpio y las personas no lo vayan a mezclar. Si lo mezclan, pues ya saben que eso no sirve para nada. Mezclarlo es meterle otro tipo de conceptos, de conocimientos, que aromaterapia, que talismanes, que cartas, lo que quieran, que alimentación, etc. Eso ya lo lleva a no ser un conocimiento real. Y no agregar ni quitar. Hay personas que no les gusta hablar del suprasexo y lo suprimen. Hay otras corrientes y personas y hermanos que han dejado de enseñar este conocimiento porque ya no hablan de la muerte psicológica. Entonces se dedican a hablar solamente de otras cosas. Y ya lo han modificado tanto que ya no están dentro de la senda de un conocimiento objetivo. Se salieron de esa senda porque le agregaron y le quitaron cosas. Porque el ego de cada quien le parecía que debía quitarle o que debía colocarle. Esto es un conocimiento que está desde que existe la humanidad, existe con el universo. Entonces no es una cosa que se pueda estar cambiando. Además, lo manejan seres, o bajo esto se mueven seres ya autorrealizados. ¿Quiénes somos nosotros llenos de ego para agregar y quitar de un conocimiento puro? Nada, simplemente lo que hacemos es que lo dañamos. Este es el objetivo del conocimiento. Ya para finalizar, son varios. La autorrealización íntima del ser, lo hablamos, ser un ser con el 100% de conciencia despierta. La regeneración del ser humano, liberación de toda nuestra esencia o conciencia para fusionarla con ese 3%, creación de unos cuerpos espirituales superiores que nos permitan manejarnos en todas las dimensiones,
conocimiento de todas las leyes y trascender todas las leyes, incluyendo la ley de la gravedad que está dentro de las leyes de este plano terrenal, de esta tercera dimensión, 48 leyes, y conocimiento de todas las dimensiones superiores. Estos son los objetivos y solamente se pueden adquirir o se puede llegar a ellos si desarrollamos los 4 pilares del autoconocimiento, del conocimiento de sí mismo. Eso es todo. Aquí está grabado en el templo de Delfos esto que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Entonces, si ustedes quieren conocer algo de afuera que se dé a nivel universo, pues está dentro de cada quien. No es que somos un micro universo dentro de un macro universo. Conociéndonos a nosotros mismos, conoceremos el universo, conoceremos a los dioses, la realidad de las cosas, la verdad. Bueno, esa es la conferencia. Aquí los dejo con los contactos. Igual pueden revisar las páginas correspondientes donde vieron esta conferencia, ir a los canales de YouTube de conferencias Conocimiento de sí mismo, Conocimiento de sí mismo en vivo, y están todas las conferencias, prácticas y demás. Escribir a los números de WhatsApp, recibir la información, los enlaces de las transmisiones y seguir el curso en cualquiera de estas redes sociales donde tenemos ya subida la información. Sin más, yo los dejaré con la próxima conferencia que se va a dar en el transcurso de la siguiente semana, de lunes a martes, o incluso el jueves, que habla sobre qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Esta conferencia que sigue es algo que nos va a hablar de los misterios de la muerte, qué es la muerte, para qué sirve la muerte. Va a hablar de la muerte psicológica, pilar número 3 que hablamos hoy. Y nos va a hablar de otros 2 tipos de muerte que también existen, que es la muerte de cuerpo físico y la muerte segunda, para que comprendamos que la muerte psicológica nos va a liberar de estas otras 2 que les acabé de mencionar. Y sin más, pues yo me voy despidiendo. Voy a revisar aquí algunos comentarios si los hay, a revisar si hay preguntas, y de no ser así, pues vamos a ir dándole final a esta conferencia, invitándolos a la próxima conferencia de la próxima semana, la conferencia número 2. En África no hay interacción. En Europa tampoco. Gracias, dice Javier Pereira. Gracias a ti, Javier, por estar presente en estos espacios, a practicar este conocimiento. Ahí las 75 conferencias son 100% prácticas, es solamente practicar y ir descubriendo y desarrollando, conociendo en nosotros mismos esa parte real que nosotros tenemos, y solo se logra a través de estos 4 pilares. Bueno, no es más, no hay más, veo que no hay más interacción en estas páginas. Entonces, no siendo más, me despido. Nos vemos en la próxima conferencia, la número 2. Que tengan una buena tarde aquí en Colombia y Latinoamérica, y una buena tarde-noche ya en Europa y en África. Hasta la próxima. Chao.